Y ahora vamos a la sección de seguridad en estos equipos, en concreto a la parte de alarmas técnicas. En el software de configuración se pueden definir hasta 32 alarmas técnicas y se visualizan todas en una página específica de alarmas. Y todas las alarmas que se visualizan en esta página específica de seguridad técnica de alarmas, las alarmas siempre van a tener uno de estos estados, que son o un estado de reposo con el icono en verde, donde cuando no se ha disparado ninguna alarma, o estado de alarma con el icono en rojo cuando se ha producido esa condición de alarma, o en espera de reconocimiento en el caso de que la alarma haya desaparecido pero el usuario no la haya reconocido, o en espera de que desaparezca la condición de alarma si el usuario ha reconocido la alarma pero la condición de alarma no ha desaparecido. Entonces, de esta manera siempre se obliga al usuario a que siempre está pendiente la alarma de que o desaparezca la propia alarma o la reconozca el usuario. De esta forma no se producen alarmas y desaparecen y el usuario pues no se acaba enterando de que ya ha pasado algo, ¿no? Además, la indicación de estas alarmas, como decía, pues aparecen el LED en rojo en la propia alarma. Hay una indicación sonora en el equipo, ya sea en las pantallas táctiles o en el home server. Hay un zumbador que está pitando constantemente hasta que desaparece la condición de alarma. Y se pueden hacer notificaciones por email o por SMS, por mensajes de texto, en el caso de que se tenga un módulo GSM instalado. El reconocimiento de las alarmas se puede hacer de forma manual desde la página de alarmas, ya sea en display o en el interfaz web. Y cuando se reconoce la alarma se envía una notificación a un objeto de comunicación, por lo que también se pueden asociar acciones a este reconocimiento. O directamente se pueden reconocer por telegrama, escribiendo desde el bus KNX al objeto de reconocimiento de alarma correspondiente. Y además, en el caso de, pues, por ejemplo, que se está trabajando sobre la instalación y no quiero que sensores pues de apertura de ventanas, de rotura, de fuga de agua, etcétera, pues estén dando falsas alarmas, se puede hacer un bypass de todas las alarmas, de manera que se deshabilita, se deja de escuchar a todas las alarmas definidas del proyecto mientras ese bypass esté activado. Y una vez desactivado, pues vuelve a funcionar todo tal como se espera. Todos estos eventos de alarma se registran de forma persistente en un registro, valga la redundancia, de hasta 100 eventos. Es un registro de que cuando llega el evento 101, pues lo que se hace es que se borra el más antiguo. Se registran nombre, fecha y hora del evento. Y los tipos de eventos que se registran son, bueno, pues el disparo y el reconocimiento de esas alarmas, el bypass de la alarma, el borrado del registro, o sea, si en un momento determinado se borra el registro, pues aparece en la entrada en el propio registro de que se ha borrado en tal fecha, y los reinicios de cada sistema, de cada reinicio del sistema, de forma que si ha habido un corte de luz, pues también se puede saber en qué fecha se produjo ese corte de luz porque aparece registrado en el log. Y luego, en toda la parte de seguridad, tenemos por un lado las alarmas técnicas y por otro lado está la simulación de presencia. Y en este caso lo que se hace es que se definen hasta 32 actuadores para participar en simulación de presencia con tipo de datos de un bit y un byte, y lo que se hace es que se ejecutan acciones pseudo aleatorias sobre estos actuadores específicos. Es decir, se definen unos tiempos entre eventos. Y cada vez que pasa ese tiempo, de entre todos los actuadores que pertenecen a la simulación de presencia, se ejecutan acciones aleatorias. Hay que tener en cuenta que se pueden definir horarios diurnos y nocturnos independientes para actuar sobre esos actuadores de simulación de presencia. De forma que no es lo mismo que una simulación de presencia se haga sobre una lámpara por la noche que de día. O si yo quiero actuar sobre música, pues no es lo mismo que actúe de música en un horario diurno que en un horario nocturno. Entonces se pueden definir horarios independientes de simulación durante el día, durante la noche, intervalo entre cada simulación
y los actuadores igualmente se pueden definir que pertenezcan o al día, o a la noche, o a ambos, o a ninguno. Aquí vemos pues, cómo sería la edición, porque todo eso lo puede editar el usuario directamente, tanto en pantalla como en interfaz web. Y aquí vemos la edición de los horarios diurnos, los horarios nocturnos, el intervalo entre eventos. Y en este caso, pues aquí solamente tengo definido 3 actuadores que participan en esta simulación de presencia, y bueno, y aquí cómo se le dice, por ejemplo, pues que las lámparas actúen solo de noche, el audio pues de noche y de día, y las persianas pues solo de día, a modo de ejemplo, ¿no? Con respecto a la activación de la simulación de presencia, se puede hacer desde la propia página de seguridad, ya sea en la pantalla o en la interfaz web, o también se puede hacer por telegrama, escribiendo a un objeto de comunicación determinado, por lo que, por ejemplo, también se podría programar la simulación de presencia. Hacer, por ejemplo, una programación diaria o que en vacaciones pues simule presencia, y esa acción se puede, o ese accionamiento de la simulación de presencia se puede programar. Y también hay notificaciones, es decir, cuando está en ejecución la simulación de presencia, aparece un LED en la barra superior del display o en el navegador en la interfaz web indicando que la simulación de presencia está activa, y además cada vez que la simulación de presencia entra en los horarios de simulación diurna o simulación nocturna, hay objetos de comunicación específicos que notifican ese inicio o ese fin de simulación de presencia, para poder asociar acciones que quizás puedan poner o valores iniciales o valores finales determinados antes y después de los periodos de simulación. Y aquí vemos, bueno, pues un poco cuál es la edición de los parámetros de la simulación de presencia en el interfaz web.